Bienvenidos. Qué bueno que están aquí, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en la presentación de este libro. Es una verdadera belleza, sobre todo que esté enfocado hacia niños, hacia esta parte creativa. Yo creo que la lectura, el otro día yo estaba en un programa de la W, porque salgo en la W, pero por astrología, no salgo por cuestiones de este tipo, pero estuvo muy interesante porque vino precisamente una persona que les enseña a las personas a leer rápido, ¿no? Y estuvo hablando de la importancia de la lectura, qué importante es que también las personas adultas tengan información, no solo los niños. Pero aquí el asunto es cómo involucrar a los niños para que los niños tengan este amor por los libros, este amor y no solo la lectura, sino también esta parte de la cuestión pictórica. Yo soy también terapeuta de arte y el arte tiene algo sumamente especial. Cuando uno dibuja o pinta, entra directamente al inconsciente. Las personas pueden tener cualquier problema psicológico, pueden tener una deficiencia, pueden no reconocerse a sí mismos, y el color, el trazo, el simbolismo del arte siempre te va a delatar. O sea, esa es una de las cosas que tiene el arte, ¿no? La poesía, por otro lado, como escribió su libro Cris, la poesía también tiene esta relación especial con el inconsciente. Entonces, yo los invito, es un libro que está dedicado realmente a niños, pero no es solo de niños, o sea, el cuento tiene un simbolismo mucho más profundo que el cuento nada más. O sea, podríamos hablar de mitos y podríamos hablar de cuentos. El mito sí es algo como más enfocado hacia el adulto y a esta parte donde nosotros vamos a hablar del super yo o el superego, o lo que decía Freud, ¿no? Siempre el mito está relacionado con esta parte donde nosotros nos identificamos con un héroe, con esta parte inalcanzable, pero el cuento nos va a relacionar directamente con nuestra vida. Y al niño, o sea, el niño siempre se va a identificar con ciertos elementos del cuento donde se va a identificar, donde va a decir, ay, yo estoy igual que este niño y bueno, wow, este duende o esta parte donde el calcetín me lo roban y yo lo estoy buscando y mi mamá me está regañando porque perdí mis calcetines, ¿no? Pero el cuento tiene esta magia. Entonces aquí a través de Cris y Maribel, que se me hace un trabajo maravilloso, como rescatar toda esta parte del cuento, de esta parte de la historia. Mi papá fue actor. Les voy a contar un poquito de mí, pero mi papá fue actor y los domingos en la mañana nosotros era maravilloso porque íbamos a la cama de mis papás y mi papá nos leía cuentos. Entonces había uno especial que se llamaba El Pequeño Nick, no sé si lo conozcan, pero es una maravilla ese libro, por favor consíganlo porque es de un escritor que creo que se llama Sempe, pero tiene unas historias. Entonces este recuerdo que yo tengo de estar en la cama con mis papás el domingo en la mañana y estar con los cuentos, nos leía el cuento 20 veces, o sea, aun cuando este cuento sea tan pequeño, o sea, sea un cuento en prosa, chiquitito, pero a los niños no nos importa oírlo 20 veces, a los niños chiquitos y a los niños adultos tampoco, porque siempre les vamos a encontrar algo especial. Entonces, bueno, yo los invito aquí a que Cristina y Maribel les platiquen parte de su experiencia, de lo que quisieron transmitir, de lo que para ellas fue esta experiencia.
Tienen otros 2 libros en proceso que ojalá y podamos hacer muchas dinámicas alrededor de ellas. Los vamos a invitar el próximo domingo 13 a un brunch que estamos organizando, donde se van a organizar dinámicas en relación a este cuento para que los papás aprendan. O sea, no es solo los niños ya saben cómo involucrarse. El problema hoy en día es que los padres no saben cómo involucrarse con sus hijos. Están tan ocupados viendo el iPad, viendo la computadora, viendo la serie de Netflix, que se les olvidan estos momentos que se les van a quedar para toda la vida. Entonces, bueno, los invitamos el 13 y esperemos que podamos hacer muchos eventos más en relación con todo el arte que están representando Maribel y Cris. Y les dejo la palabra a Cristina y a Maribel, que es lo que pensó. Hola a todos, todo el mundo me conoce aquí. Me da muchísimo gusto verlos hoy, se llena mi corazón de alegría. Me dijeron, ¿por qué escribes? Porque puedo reunir a la gente que quiero. Es una forma muy elemental. Si puedo reunir a la gente que quiero, voy a escribir 100 libros más. Básicamente es eso, reunir a gente, reunirnos, celebrar la vida a través de las palabras es maravilloso. Y lo que he descubierto es que cuando uno publica un libro, se hace famoso. Aunque sea una porquería, pero no importa. Pero estoy súper feliz de poder haber participado con aquí la maestra Maribel, que pudo captar la esencia de lo que yo quería contar. Que parece muy simple el cuento, pero bueno, trabajamos juntas, fue instantánea la conexión en el taller de Celso que está ahí en la esquina, un profesor que lo adoro, me ha hecho crecer muchísimo como escritora y bueno, como humano. Y encontré ahí a Maribel, trabajamos juntas en un taller y nos encontramos y trabajamos juntas y tenemos proyectos que queremos emprender juntas. Principalmente el duende del calcetín parece que es muy simple, pero tiene mucha connotación. Es encontrar cosas que para mí fueron importantes en la etapa en la que yo viví muchos años fuera en el extranjero, casi todo el mundo lo sabe. Viví en la República Checa, en Pilsen y en Praga, y luego viví en Hannover, en Alemania, y luego en Brasil, en Belo Horizonte, y finalmente en China 6 años. En todo este proceso aprendí que mis hijos solamente podrían aprender español a través de la lectura, porque era la forma en la que nos conectábamos. Mucha gente quiere hablarle a sus hijos en otro idioma que no es la lengua materna, y que a mí se me hace un error, porque la conexión que tú tienes con tu hijo es la lengua materna, por eso se llama lengua materna. Entonces, para mí leerles a mis hijos en inglés, yo perdía un poco de conexión con ellos porque mi lengua es en el español. Entonces tratábamos de encontrar libros en español que llevaran a mis hijos a las costumbres o a las conversaciones que pudiéramos tener en casa. Pero no lo encontraba en la literatura en español, lo encontraba en la literatura en inglés, porque es muchísimo más avanzada la literatura en inglés que la literatura en español. La literatura en español yo la encontraba muy seria, muy sobria, los libros de los hermanos Grimm, de Christian Andersen, toda esta gama de cuentos clásicos que son maravillosos y me enseñaron muchísimo del mundo, pero que no encontraba una conexión yo con esos libros. Entonces finalmente empezamos Jorge y mi esposo, que es maravilloso y que hoy gracias a él estamos aquí. Gracias. Les empezó a contar historias propias de él, de su vida, conectadas a su vida, a su referencia. Entonces quiere decir que cuando empezamos a hacer referencia como adulto, a contar una historia que te referencia a ti como adulto, como lector, entonces todo tiene sentido. Entonces te dan ganas de seguir leyendo, entonces te dan ganas de convivir con tu hijo
en una anécdota o en un episodio de tu vida que tiene algo que ver contigo, no con el niño, contigo. Entonces nos hace partícipes intrínsecamente de una situación que antes no conocíamos. ¿Por qué? Porque estamos ávidos de la lectura, porque queremos leer algo que tiene que ver conmigo. Entonces yo hago esta literatura que es súper simple, que es el calcetín, porque en todo el mundo se le pierde el calcetín. ¿Sí? Entonces, pero no es una historia para los niños, porque los niños no se dan cuenta que se pierde el calcetín. Es una historia para la mamá, es una historia para el papá, ¿sí? Es una historia para el adulto, que entretiene al adulto. Entonces, cuando yo entretengo al adulto, estoy haciendo un clic y en ese momento estoy ganando una batalla. Estoy ganando la batalla de hacer que el adulto se interese en la lectura, que se interese en el momento de poder convivir con su hijo en el momento que está leyendo el libro. ¿Por qué? Porque se va a reír. El lector se ríe, el lector se divierte. Y cuando el lector se divierte, entonces consecuentemente lo hará muchas veces. Esa es la intención del libro, que el libro sea interesante para quien lo lee, no nada más para quien lo escuche. Y creo que en español podemos trabajar hay muchísimo campo para poder hacer que el lector en español, en literatura infantil, es muy generosa el área, porque hay que trabajar muchísimo para poder hacer que nosotros, los que hablan de lengua en español, tengamos literatura divertida, entretenida, para que nos entretenga a los que leemos, a los niños. Y así hacer consecuentemente un hábito de lectura, para que sea entretenido para nosotros y poderlo consecuentemente implantar en nuestros hijos. Porque se los juro que la Caperucita Roja leída 2 veces ya, o sea, es bastante, o sea, sí, ajá, qué padre la Caperucita Roja, ya sé que se va a morir la abuelita y todo, y cambian el tema, pero necesitamos crear nosotros nuestras propias historias que sean divertidas. Entonces Maribel aquí me ayudó muchísimo, porque creo que pudo captar esa sensación, esa esencia de lo que buscábamos, del duendecito escondido, que además la historia trae unas connotaciones muy bonitas, porque finalmente cuando la lees te das cuenta que el duende nada más tiene una pierna. Entonces, caray, o sea, ni me había dado cuenta que el duende tiene una pierna. Es tan divertido el hijo de su mamá que se roba los calcetines, que finalmente aceptamos esa diferencia, que es lo maravilloso, aceptar a los demás por lo que son, por lo que hacen, independientemente que tengan 2 ojos, 1 oreja, 2 piernas, 1 mano, no importa, porque la presencia o la esencia de las personas la hace su ser, lo que son, lo que hacen, lo que expresan, no la fisicalidad de las personas, sino lo que pueden hacer con esa esencia que tienen por dentro. Otra cosa también es tema, que no dejen las cosas tiradas, pero también los adultos, no dejemos nuestras cosas tiradas, porque va a venir alguien que creemos inferior a nosotros en alguna diferencia física, emocional, se va a robar todas las porquerías que tenemos tiradas. Entonces es una cosa, es interesante el propósito del libro, porque es una lección tanto para el adulto como para el niño. El niño va a empezar a recoger sus cosas, porque había niños en el evento que tuve que me decían, oye, ¿sabías que también se roba juguetes? Y se roban pantuflas. Y yo, sí, a los adultos, no dejen sus cosas tiradas, porque va a venir alguien y se las va a robar. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Maribel Suárez y me dedico a la ilustración de libros infantiles, sobre todo para niños pequeñitos, desde hace como 30 años. Y sí, por suerte he tenido trabajo para diferentes editoriales aquí en México y en el extranjero, para la SEP, que es eso me encanta cuando llega algún niño y me dice, es que yo aprendí no sé, los números o no sé qué cosa con algunos de tus dibujos. Sí, es un trabajo muy gratificante.
Y aquí, bueno, hicimos como que muy buena mancuerna cuando nos conocimos, porque este fue un ejercicio que en un curso que tomamos de literatura infantil, que fue cortito, pero fue muy productivo. Es así que aquí está el libro. Aquí está el libro. Y me encanta trabajar, claro, para los más pequeñitos. En México hay muchos ilustradores muy buenos, pero habemos pocos que trabajamos para los más pequeñitos. La ilustración ahora tiene como que una estética un poquito más, a lo mejor es resultado de las circunstancias que vivimos, un poquito más oscura. Y los niños chiquitos se identifican más con este tipo de ilustraciones, un poquito más con luz, que les reflejan más pues no sé, los acercan más a lo que viven, ¿no? Tanto la historia como, bueno, o es lo que intenté hacer, que se reflejaran un poquito en ellos, ¿no? Niños más pequeñitos, pues hacer un poco, ponerle luz al cuento, ¿no? Y yo no sé echar mucho. Mírenme pinceles. Pero es difícil ahora para los niños que reciben tanta información de todo lo que tienen alrededor, que hacer que se acerquen a los niños verdaderamente es un reto y una necesidad muy importante. ¿Sabes? Una vez fue una exposición y hoy en día los pintores todos pintan cosas dramáticas, la mayoría, digo, oscuras. La mayoría pinta cosas tremendas, pero los niños, o sea, desde no se sienten los tan ninjas, desde el kung fu, desde todo. Pero si una persona realmente está equilibrada en su centro, es mucho más difícil pintar algo plácido, algo que da armonía. O sea, hoy en día buscar la armonía en la literatura, en el dibujo, en la pintura, o sea, esa parte inocente también, dibujar como Maribel dibuja o ilustra, de una forma tan regresando a esta esencia infantil, es sumamente difícil, es muy complicado, no es algo tan sencillo recuperar esta parte pues interior, del niño interior, ¿no? Y para los niños pequeñitos sobre todo es importante los libros álbum, que se le llama así, porque se complementan mucho el texto con la ilustración. Conforme van creciendo hay menos ilustración y más texto. Entonces sí, eso ya maneja un sí. simbolismo por sí mismo. Hay otra parte que me encantó de su libro, que siento que es maravilloso. Los animales cuando tienen una deficiencia, ellos viven, están bien. Nosotros clasificamos, ¿no? Si alguien nace con un defecto o tiene un problema o nacen en una situación complicada, ya señalamos, ¿no? Entonces este duende sin una patita también es como muy integrador, ¿no? Dice, podemos ser felices, podemos hacer travesuras, podemos ser astutos, ¿no? O sea, la astucia es algo sumamente importante, incluso con los griegos. Ahorita estuve en una clase con un mitólogo maravilloso que estuvo hablando de Hermes, ¿no? Entonces, ¿por qué Hermes fue tan valorado en la mitología griega? Porque era sumamente astuto, la astucia de cómo robaba, o la astucia de cómo se hacía de cosas, o la astucia de qué hacía. Entonces, es para ser astutos, o sea, lo que a mí yo me relaciono con este duende, es precisamente el valor de la astucia. O sea, el valor de aprovechar el momento. Entonces, yo creo que este cuento tiene muchísimo. No dejen de comprarlo, de hacer que Maribel y Cristina les den sus autógrafos, porque yo creo que es algo muy valioso.
Muchísimas gracias por estar. Si tienen preguntas, pregunten. Por favor, encantadísima de contestar. ¿Alguien? Pregunten. A ver, Radita, ¿qué pasó? ¿A quién le dedicas el libro? A mí. A mí. Yo creo que yo soy el dueño. Sí. Ayoli. Sí. Hablaste mucho de la literatura en español, pero el libro está en español y en inglés. Sí, está en español y en inglés porque creo que podemos darle la oportunidad a los niños de habla inglesa de entender un poco el español y de los que hablamos español de abrir la literatura al inglés. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para cualquier niño, para quien lo lea, que se empiece a interesar en otra lengua que no es la propia. Y también por comercialización, Claro, que y también porque es una parte importante, ¿no? Sí. Hay niños que hablan las dos lenguas. Básicamente no es una traducción. O sea, la historia se trata de escribir lo más parecido a la historia en español, pero la historia en inglés no es idéntica a la historia en español, porque es muy muy difícil poder hacer un verso en español que sea igual en inglés. Entonces se trató de hacer muy parecida a la historia, pero en las dos lenguas. ¿Alguien más? Que no sea mi familia. ¿Qué pasó? ¿No nos van a leer el libro? Sí, por supuesto que sí. Cómprenlo. Chiste, ¿no? Para que lo lean. Claro. Ahorita se lo leo. Dígame, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que la lectura no está peleada con la tecnología. No. Tú me conoces de esa pata a coger. ¿Has pensado en producir este material en otros medios? Sí, ¿O hay alguna razón para que solo saliera el libro? No. Ahorita estoy de hecho trabajando con una diseñadora gráfica para poder ponerlo en Amazon a través de como Kindle. El formato que te da Amazon es súper limitado y tengo que hablar con ella, que es la ilustradora, para que no se pierda la maravilla que son sus ilustraciones, porque te dan un formato limitado. Entonces vamos a trabajar para poder meter el libro en Kindle en Amazon, pero no, para nada. Quiero que esto se reparte en el mundo entero en los medios posibles. Ahorita estamos hablando de traducirlo al alemán. A ver qué se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer una animación? También animaciones, sí, animaciones, teatro, canción. Se me hace que es una historia tan bonita que hay que hacer la canción, ponerle música. ¿Alguna otra pregunta? Gorras, camisetas y tenis y todo. material comercial, además del libro. Me decían, oye, ya vendiste 500 copias. Pues sí, son todos mis hermanos y mis padres. Es que son muy exitosos, que tengo muchos hermanos. ¿Sabes qué? Tarros y todo, pluma, calcetines. Una marca de calcetines, uno y uno, guess who was here. Yo no sé, a ustedes no sé si les pase que se les pierdan los calcetines. No sé qué historias traigan ese. Bueno, ahora yo sé que ahora en adelante van a todo el mundo decir, pinche duende. Dígame. Deberías de proponer que las marcas de calcetines vendieran un solo calcetín. O tres, ¿verdad? Que no se pierda. ¿Alguna pregunta sobre mi vida? ¿Nadie? Se las cuento si no van las almohadillas del estado. A ver, ¿cuándo y por qué es que decidiste empezar a escribir? Yo decidí comenzar a escribir cuando salgo de México. Yo viví, me voy a parar. Jorge y yo nos casamos en 92 y en el 2000 salimos al extranjero por cuestiones de su trabajo. La primera asignación fue a la República Checa y vivimos primero en Pilsen y luego 4 años en Praga.
Después de ahí nos mudamos a vivir a Alemania, en Hannover, Hochdeutsch. Y después nos fuimos a Brasil. Y después de Brasil, viviendo en Belo Horizonte, después nos fuimos a vivir a China, a Shanghai. Entonces, cuando yo salgo de Monterrey, del rancho, me doy cuenta que existe un mundo totalmente diferente al que yo conocía y al que me habían estructurado en Monterrey, de papás yucatecos. O sea, no nada más eran Morales y mochos, sino que venía totalmente la mochez de los yucatecos en Monterrey. Entonces ustedes se pueden imaginar, era totalmente una basílica en mi casa. Cuando yo salgo, me doy cuenta que ni es tanta la verdad, ni es tanta la mentira en la que he vivido, porque los valores los sigo trayendo, y los sigo forjando, y los sigo impartiendo en mi casa, pero las estructuras sociales son tan diferentes y tan diversas, y esas estructuras se rompen de toda forma, y no por eso hacían malas a las personas. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y lo quiero compartir, empiezo a escribir mi vida a través de correos electrónicos a mis parientes. Entonces, mis parientes y mis amigos, a los que copy-paste y aquella lista de emails era así, enorme, me dicen: Cris, qué cosa tan hermosa, gracias por compartirlo. Y luego dejaba de escribir una semana y me empezaron a replicar mis amigos: oye, ¿por qué no se ha escrito? Entonces de ahí nace mi pasión por la escritura. Mi mamá era escritora, tengo un hermano, Pablo, que también ha publicado libros, y ahora yo me dedico a escribir artículos en revistas, de siempre anécdotas familiares, de vivencia y de formas de pensar que no siempre son las mismas que te enseñaron, ni todo el mundo puede actuar de la misma forma en la que fue enseñado. Cuando tú, siendo un mexicano, siendo rubia, vas a Brasil y te dicen que no es posible que tú seas mexicano, o vas a China y te dicen: no, tú no eres mexicano. Y yo les decía: es que soy made in China, por eso soy. Entonces, todas estas cosas que son muy simpáticas de vivir en el extranjero y de crear una familia y de sostener una familia, tratando de mantener los valores de esta enseñanza que traes tú de tu familia, llevándola de lugar a lugar, generan un montón de historias para contar. Entonces eso fue porque empecé a escribir. Y escribí un cuento porque yo quisiera alargar la vida de mis hijos, que ya casi todos están fuera de mi casa. La mayor tiene 23, vive en Nueva York. Jorge, mi hijo, que está aquí ahorita, vive en Vancouver. Y Patricio, que tiene 15 años, le quedan unos 3 más por vivir conmigo. Entonces, al escribir un libro, a mí se me imagina que van a querer vivir conmigo un poquito más. Pero no, su infancia ya fue, y yo la recobro a través de un cuento. De nada. ¿Alguien más? Al duende. Porque yo creo que es una historia que es súper común. Y así va a existir en un futuro al lado de las cucharitas. ¿Por qué se pierden las cucharitas? ¿Por qué aparecen cucharitas de Lufthansa en mi casa? Entonces, estas cosas que son de adulto, esas historias que acontecen en cada casa, ¿por qué se pierde el control de la tele? ¿Por qué se pierden los lentes? ¿Por qué no encuentro las llaves, las tijeras? Porque si yo estoy segura que yo puse mis zapatos aquí. ¿Verdad, Pato? Todas estas cosas que pasan en las casas, que son temas comunes, que yo los viví porque yo iba a la casa de mi vecina checa y le pasaba igual, o en Alemania iba a casa de mi vecina alemana y pasaban las mismas cosas, que decían: no, nomás los mexicanos pierden. Entonces te das cuenta que estas cosas que son tan simples son vivencias humanas. Entonces es muy padre saber que a pesar de que tú traes una nacionalidad pegada, todos los sentimientos, las acciones y los valores, etcétera, etcétera, son
universales. Por eso ese es el tema de los calcetines, que a mí me parecía muy, muy simpático, que decir, ¿por qué se pierden los calcetines? Pero ya sabemos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿El duende tiene nombre? No, tú le pones el nombre que tú quieras. En cada casa vive uno, varios. Entonces cada quien le puede bautizar a su duende como quiera. ¿Alguien más? Aprovechen, no cobro. Es más, yo estoy pichando. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Dime. Pues más que una pregunta, Cristina, yo nada más quería felicitarte. Muchas gracias. Porque creo que es un gran ejemplo. Ya a veces uno piensa, bueno, ya crié a mis hijos, ya he hecho muchas cosas, pero el hecho de que ahora en esta etapa de tu vida estás desarrollando, digamos, una nueva carrera como escritora es genial. Muchísimas Yo siempre he dicho que en mi casa hay duendes. Se pierden las cosas y cuando no encontraba algo siempre ¿sabes qué? Aquí hay duendes. Entonces se me hace genial que a alguien se le ocurrió hacer un cuento de eso. De eso, y me encantó cuando hablabas de que cuando el papá o la mamá están leyendo a los niños y pueden conectar con la historia es mucho más impactante, digamos. Entonces, eso, quería felicitarte, gracias por invitarme. No, Voy a comprar el libro, lo voy a regalar, estoy muy feliz por eso. No, muchísimas gracias a todos. Yo me siento de verdad muy contenta. Yo no soy de la Ciudad de México, se nota. No se nota, Ira, no se nota. Les quiero agradecer muchísimo porque su presencia aquí para mí es incalculable. No les puedo decir, por eso voy a escribir si les puedo volver a juntar para otro cuento. El que sigue, me encantaría, de verdad. Su presencia es de muchísimo valor para mí. Poder juntar un salón con 70 personas es un gran reto, porque me ha costado muchísimo trabajo estar aquí, y se los agradezco muchísimo, de verdad. Que no han leído el cuento. Le leo el cuento. Tú en español y yo en inglés. Pero porque siéntate con pierna. Pero Pablo, Patricio, tú dices sí, por favor, cuando sea del... Pero que lo vayan viendo tantito. En cada casa vive un dueño. No lo puedes ver, pero ahí está. Déjame leerlo. A la par. Sí. In each house lives an elf. No lo puedes ver, pero ahí está. You can see him, but he's there. Cuando vas a jugar, cuando vas a dormir, cuando tu mamá te trata de advertir, no dejes tu ropa en el piso porque él ha de venir. When you play, when you're sleeping, when you hear your mother speaking, don't leave your clothes on the floor, because he will come running through the door. Este duende no es verde, este duende algo quiere, su nariz no es respingada, ni tampoco tiene espada. Even though he's greedy, he only wants one thing. He isn't very pretty, but he's convinced he's a king. Pero cuando te descuidas y dejas tu ropa tirada, te robará un calcetín. When you're not looking and your clothes are scattered, he will steal one of your socks. Ten cuidado, mi niño, ten cuidado, preciosa. No te preocupes de otra cosa, porque este ladrón de una pierna... Take care, my boy. Be careful, my angel. You're not in danger, as this one-legged thief solo quiere un calcetín. only wants one sock. Ahora ya sabes por qué, cuando se lava la ropa, ya no existe ese par que era, este duende travieso, uno solo se lleva. Now you know why, when the laundry is done, there is always one gone. This tricky elf only needs one. Pon atención, mi niña,
Pon atención, muñeco, te quedarás con ese dúo incompleto por dejar tu ropa tirada en el lugar incorrecto. Pay attention, my girl. Pay attention, my love. Of your pair of socks, one will depart. If you don't place them, in the laundry cart. Amén. Pues ahora a comer, a beber y a festejar. Eso.